Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del tiempo de Navidad hemos iniciado un nuevo tiempo litúrgico denominado el primer tiempo ordinario. Su nombre ordinario no se debe a que sea común o poco importante, sino porque sigue un orden numérico, marcado por semanas. Este primer tiempo ordinario inicia con el bautizo de Jesús y se termina con el inicio del tiempo de Cuaresma, el miércoles de ceniza. Vivamos este tiempo ordinario al inicio de este año como una oportunidad para poner en orden nuestra vida, nuestras prioridades y nuestros propósitos de la mano de la palabra de Dios. Desde el Evangelio de ayer, cuando Jesús sana a un hombre poseído por un espíritu inmundo, empezamos a ver una serie de milagros hechos por Jesús. Su palabra es tan vigente que los milagros que hizo hace 2000 años no ha parado de hacerlos. Detrás de cada milagro hay toda una historia, unos protagonistas, un escenario. Cada día seguimos viendo los milagros de Jesús en nuestras vidas, pero muchas veces no los recordamos. El mal diagnóstico médico revertido, el empleo conseguido, la deuda cancelada, el matrimonio restaurado, el hijo que regresa a casa y entre muchos otros milagros ocurren diariamente. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con esos milagros? ¿Cuál es nuestra actitud al obtenerlos? Hay que entender el mensaje que hay detrás del milagro. Como Jesús diría a la gente que lo buscó después de alimentar a los 5000 hombres: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Esto puede sonar complejo, pero las situaciones difíciles son oportunidades que tenemos de ver más cerca el rostro de Jesús, de escuchar su voz y de ser tocados por Él. Un día en una prédica, un sacerdote católico diría que una situación difícil, una batalla, es una oportunidad de un milagro de Dios esperando. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de hoy a partir de los siguientes aspectos. Primero, después del milagro me levanto a servirte. Segundo, Jesús te sana y te libera. Tercero, busca tiempo a solas con Él. Primero, después del milagro me levanto a servirte. Dice el Evangelio que al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron a ella. Él se acercó, la cogió la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y ella se puso a servirles. ¿Cuántas veces recibimos un milagro del Señor y ni siquiera le agradecemos o lo hacemos a medias? Vamos a la iglesia y rezamos, y en la repetición, cuando nos hace el milagro, se nos olvida agradecer. Ahora, el reto no es solo agradecer, sino también servir. Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿y nosotros qué hacemos por Él? ¿No tenías un empleo y el Señor te dio uno? ¿Empiezas a diezmar, a separar tu dinero para ayudar a la gente con más necesidad? El Señor te ha bendecido sanando tu enfermedad. Entonces ve a ayudar a ese familiar enfermo. El Señor ha restaurado a tu familia.
Aconseja bien a tus amigos sobre el valor del matrimonio. Guillermo era el gerente de su propia empresa. Tenía un taller autorizado de una marca reconocida de vehículos. Se destacaba por ser una buena persona. Aunque era católico por tradición, no era necesariamente una persona que frecuentara la iglesia. Su secretaria y su contadora de vez en cuando lo invitaban a la hora santa de la parroquia o a misas especiales, también a la comunidad católica a la que asistían, pero él siempre sacaba una excusa. Un día su hijo se enfermó, de un momento a otro convulsionó y lo llevaron al hospital. Había sufrido un accidente cerebrovascular. La situación era bastante delicada. Guillermo fue a la oficina un momento para luego devolverse al hospital. Las dos mujeres de la oficina se acercaron y lo invitaron a misa. Él esta vez lo pensó y tomó la decisión de ir. Cuando entró a la iglesia se sintió un poco avergonzado. ¿Cómo es que buscaba a Dios solo cuando lo necesitaba? Así de rodillas le entregó su hijo al Señor y 2 semanas después su hijo salió del hospital recuperado. Guillermo estaba muy feliz con su hijo sano y salvo en casa. Luego, con él y su esposa decide ir a misa. Su hijo no asistía a una Eucaristía desde que hizo la primera comunión. Antes de ir les dijo: cuando veía todo perdido, Dios me devolvió la esperanza. Cuando estaba derrumbado, Él me mantuvo en paz. Cuando lloré, Él me consoló en sus brazos. Hijo, el que tú estés aquí, a punto de entrar a esta iglesia conmigo, contra toda posibilidad, es un milagro de Dios y por eso vinimos hoy a agradecerle. Luego ingresaron a la iglesia y allí estuvieron como familia. Días después se unieron a una comunidad católica en la que su fe se empezó a fortalecer aún más y hoy Guillermo y su esposa y su hijo pertenecen a un ministerio de oración e intercesión por los enfermos. Segundo, Jesús te sana y te libera. Continúa el Evangelio diciendo que al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Jesús quiere sanar nuestras enfermedades del cuerpo, del alma y las opresiones. En cuanto a las enfermedades del cuerpo, es posible que ahora estemos sufriendo alguna enfermedad y que estemos pidiendo sanación al Señor. Esta sanación puede llegar de la forma que esperemos o que no. Un padre que era adicto al trabajo y sufre de una grave enfermedad, es posible que se cure a nivel físico, es posible que no. Es posible que nunca haya visto a su familia como la enfermedad ahora le permite verla y valorarla. La sanación fue más allá de lo corporal. Jesús viene a sanar, pero antes de sanar nuestro cuerpo, Él quiere sanar nuestra alma. ¿Cuántos no están enfermos de odio, rencor, resentimiento, patrones de deuda, vicios? Una esposa que siente rencor por el abandono de su esposo, un hijo que siente odio por el maltrato de sus padres, un hombre que la deuda lo persigue por más que intenta salir de ella. Es muy común algunas personas que dicen: yo perdono pero no olvido. Y no se trata necesariamente de olvidar, se trata de recordar sin dolor y ver el pasado con otra perspectiva diferente. Jesús viene a sanar, pero muchas veces la sanación no viene de la forma que esperamos. Marina tuvo una fuerte discusión con su hija Joana por defender a su papá, quien se había ido de la casa. Entonces le dijo que se fuera y que a partir de ese momento dejaba de ser su madre. 5 años habían pasado. Marina empezó a asistir a un seminario de sanación de una comunidad católica y uno de los temas fue el perdón. No pudo evitar pensar en su hija. En cada oración lloraba más y más. Con mucho esfuerzo asistía, puesto que cada vez más la incapacitaba la artritis. Como había tanta gente, ella no sabía que su hija también estaba haciendo el seminario. 2 sesiones antes de terminarse el seminario se encuentran y se piden perdón la una a la otra. Jesús en ese seminario las sana del rencor de madre e hija. Días después, Marina sintió una gran mejoría en su salud. La sanación del alma trajo la sanación de su cuerpo. Y tercero, busca tiempo a solas con Él. Después de sanar todas las personas de sus enfermedades, dice el Evangelio que Jesús se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Jesús es Dios Hijo y buscaba tiempo a solas para hablar con su Padre. Sí, Jesús, siendo el mismo Dios, buscaba renovarse hablando con su Padre. ¿Quiénes somos tú y yo para pensar que no lo necesitamos?
En medio de su ministerio y sus ajites, Jesús era intencional en pasar tiempo a solas con Dios. Tú y yo pasamos tiempo a solas para conocerle, para amarle y dejarnos amar. En el Evangelio de hoy vimos cómo fue lo primero que Jesús buscó hacer. Muchas veces algo tan sencillo como la oración consciente en las mañanas puede hacer una enorme diferencia. Es decir, levantarnos a hablar con Él, a entregarle nuestro día, nuestra vida con seguridad, nos ayuda más que ir de inmediato al scroll sin fin de las redes sociales. Paola estaba pidiendo a Dios un empleo. Todos los días iba a la Eucaristía en la mañana y pasaba un tiempo en el Santísimo. Se sentía llena, plena, viva y esperanzada. Después de 4 meses de búsqueda, empezó a trabajar en una buena empresa. Aunque madrugaba, sentía que su oración la debía hacer rápido para cumplir en su trabajo. 3 semanas en ese ritmo, Paola se sentía seca, estresada, ansiosa, irritable. En la Eucaristía del domingo, cuando escuchaba cómo Jesús, en medio de su ministerio tan ocupado y con toda la exigencia de la gente que lo perseguía, Él buscaba tiempo a solas con Dios, Paola pensó: yo lo necesito a Jesús, necesito mi tiempo con Él, me siento seca. Así que decidió levantarse más temprano de lo normal. Al día siguiente, cuando no hay interrupciones de mucho afán ni tiempo, pudo hablar con el Señor, alabarle con una canción, agradecerle, entregarle sus cargas y su día. Fue increíble ver cómo sus días fueron poco a poco siendo más diferentes. Y no es que siempre fueran perfectos, pero ella sabía que el tiempo a solas y consciente con el Señor le daba la paz y la fortaleza que necesitaba para afrontar los desafíos de cada día. Oración. Amado Padre, gracias, porque hoy nos recuerdas que tú vienes a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Señor, perdónanos, porque hemos dado prioridad a otras cosas y nos hemos excusado en nuestras agendas ocupadas. Ayúdanos a encontrarnos contigo de verdad. Oramos por la sanación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Ayúdanos a entender cómo quieres tú sanarnos, Señor, y aceptar con amor tu voluntad. Danos un corazón humilde, lleno de fe, agradecido, dispuesto a servirte y confiado en ti. Tú ves nuestro sufrimiento, tú lo conoces, y aunque a veces no seamos conscientes de ello, tú te lo llevas. Madre María, haznos conscientes de tu amor de madre que nos lleva al amor sanador de tu Hijo. Amén. Comparte este evangelio y permite que la palabra de Dios llegue y bendiga más hogares. Dios te bendiga.